cumplimiento de la misión. Vamos a orar antes de continuar. Señor y Dios que estás en los cielos, en esta noche te rogamos para que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Permite que este tema sea de bendición para tu iglesia. Necesitamos que tu presencia se manifieste en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos impulse a predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema es la unidad en el cumplimiento de la misión. Tenemos como texto base para esta presentación Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, y el texto nos dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué más dice el texto? Y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Según el contexto del primer libro de Corintios, vemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, a esa comunidad cristiana, porque tenían un problema. ¿Cuál era el problema de esa iglesia? Había división. La gente, aparentemente, aunque estaban unidos, pero me parece que en lo que tenía que ver con el cumplimiento de la misión había que corregir algunos desórdenes, algunos conflictos que le habían reportado al apóstol Pablo. Y entonces Pablo se ve en la obligación de tener que escribirle a esos hermanos este texto y le dice: yo os ruego, hermanos, pero él no lo está diciendo como una obligación, como algo por el estilo, sino que él lo dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por Dios, yo les animo a que ustedes estén unidos y resuelvan esos problemas que tienen de divisiones internas. Para nosotros poder cumplir la misión, tenemos que estar unidos. No estamos hablando de una unidad superficial, no estamos hablando de estar juntos, más bien es estar unidos. Y Pablo no está haciendo ese pedido autoritariamente o arbitrariamente, sino que Pablo lo está haciendo como una súplica espiritual. Yo necesito que ustedes estén unidos en un amor fraternal. Y me parece que tiene un tono pastoral el llamado de Pablo a que los hermanos estén unidos. Porque Pablo lo que quiere es restaurar la comunión entre los hermanos. Porque hacía falta la comunión entre ellos. Y por más que ellos querían crecer, no había forma de avanzar, porque no se notaba esa unidad. La hermana Juárez nos dice en la siguiente diapositiva: la unión hace ¿qué cosa? La fuerza. La división significa ¿qué cosa? Debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia ¿cómo? Poderosa. Sigue diciendo: Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora en anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. ¿Pasa eso ahora, sí o no? Sí. Usted ve que hay un hermano que piensa de esta manera, el otro piensa de otra manera, y por alguna razón vemos que eso causa división. Porque cuando yo pienso de una manera y pienso que las cosas se deben hacer así, y el otro piensa de otra forma, entonces, ¿qué causa eso entre nosotros? División. Y algunos están, podemos decir en un término llano, amargados. Incluso no quieren venir a la iglesia. Y no quieren participar tampoco en la obra misionera porque no están de acuerdo con la forma en que se hace. Pero Satanás es quien está detrás de eso. Y la sierva de Dios dice que nunca estuvo más resuelto que ahora en anular lo que es la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre los hermanos. Esa es la razón por la que vemos tantas ideas en las iglesias. Y la gente, cada uno quiere irse por un lado diferente. Vamos a seguir. La unidad
de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que le dio el crecimiento a la iglesia primitiva? La unidad que había entre ellos fue lo que causó el crecimiento, y vamos a verlo más adelante. La experiencia de la unidad de la iglesia primitiva se ve reflejado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué dice? Bueno, no se ve mucho. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión como unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo estaban ellos? Unidos, en comunión, unos con otros. Continuamos. La experiencia de la iglesia primitiva vemos que es un testimonio de lo que es el poder de la Biblia, la oración, la comunión, para promover lo que es la unidad, la armonía entre creyentes de diferentes culturas, orígenes. Y esa es la experiencia que hoy nosotros necesitamos también para poder cumplir la misión. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Así que, hermanos, los vínculos sólidos de lo que es la confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Tenemos que estar unidos en comunión para poder cumplir el objetivo de la misión. ¿Cuáles resultados tuvo la iglesia primitiva con esto? La condición para recibir nosotros el Espíritu Santo es estar unidos. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 lo dice claramente: recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué cosa? Pero ¿cómo debían estar ellos? Debían estar unidos. Eso fue lo que Jesús dijo. Y entonces, ¿qué pasó después que ellos recibieron el Espíritu Santo? Eso los impulsó a predicar y provocó en ellos de alguna manera ese fervor misionero que trajo como resultado el crecimiento de la iglesia. Los dos pasajes claves de Hechos son los versículos 46 y 47, que nos dice lo siguiente: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Unidos, alababan a Dios y tenían el fervor de todos en la ciudad. ¿Qué pasaba? ¿Tenían qué cosa? Me llamó mucho la atención esa expresión, que tenían el fervor de todos. ¿En dónde? En la ciudad. ¿Por qué ustedes creen que pasaba eso? A ver, ¿están tímidos o no quieren hablar? ¿Por qué creen que pasaba eso? Estaban unidos. Pero aparte de estar unidos, pienso que la gente de la ciudad podía notarlo. Ellos mostraban el amor de Jesucristo en ellos. A través de eso. Entonces dice que tenían el favor de todos de la ciudad. No hay forma de que la ciudad se ponga en contra de una iglesia que está unida. ¿Cómo la comunidad de Las Coles se va a poner en contra de una iglesia unida? Si ven que hay unidad, ¿qué van a hacer ellos? Se van a unir también a ustedes. Pero si ven división, ¿qué van a decir ellos? No nos vamos a entrar a esa iglesia, porque ahí lo que viven matándose. Lo que pasaba con la iglesia de los Corintios, que vemos que el apóstol Pablo, en el contexto de la cena del Señor, le habla de una forma muy directa, y pudiéramos decir, porque cuando tenía que ver con la participación de la cena del Señor, tenían divisiones. Y de hecho, según los comentadores, dicen que algunos participaban de la cena y entonces dividían el grupo entre ricos y pobres. Y entonces los ricos participaban de la cena primero, y luego lo que sobraba entonces era para los pobres. ¿Eso era unidad entre la iglesia? Y luego el mismo Pablo le dice a algunos: el que tenga hambre que come en su casa, porque ellos iban a participar de la cena no con la finalidad o la mentalidad real,
De alguna manera notamos que para la iglesia crecer necesita estar unida, y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. ¿Resultado de qué cosa? De la unidad. De ese modo la iglesia crecía y se iba haciendo cada vez más grande. La iglesia crecía como resultado de la unidad. ¿Qué ocurrió después del derramamiento del Espíritu Santo? Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron, proclamaron el nombre de Cristo, ese Cristo resucitado, porque ellos estaban poseídos del único deseo de salvar almas. ¿Qué tenían los discípulos? Ese deseo de salvar, ¿qué cosa? Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de qué cosa? De la verdad. Porque tenían qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Necesita la iglesia de Dios hoy el Espíritu Santo? Y es probable que luchemos y hablemos muchísimo desde aquí, invitando a la gente a participar de la obra misionera, y podemos incluso salir, pero si nosotros no estamos dotados del Espíritu Santo, no hay forma de avanzar. Los discípulos tenían el Espíritu Santo, y por eso que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de qué cosa? De la verdad. En sus relaciones cotidianas, unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado que debían revelar al mundo. Por sus palabras, sus acciones desinteresadas, se esforzaron por encender este amor en otros corazones. Nosotros debemos también procurar esa unidad como iglesia. ¿Qué cosa necesitamos procurar? Esa unidad también como iglesia. Vamos a ver Juan capítulo 17 versículo 20, lo que Jesús dijo en ese entonces. Jesús había orado por la unidad de sus discípulos, y dice el texto bíblico: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como uno en nosotros, para que el mundo crea ¿qué cosa? Que tú me enviaste. El mundo se va a dar cuenta de que los discípulos habían sido enviados por Jesús cuando ellos manifestaran ¿qué cosa? La unidad. Y nosotros sí sabemos que entre ellos había situaciones, había el que quería ser el más grande, otros tenían otras personalidades. Sí, en la iglesia debe haber diversidad de dones, pero debemos estar todos enfocados con una misma mente, con un mismo deseo de que la iglesia de Dios avance en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que manifestar esa unidad. Jesús esperaba eso de sus discípulos. Dice: para que todos sean uno. Y eso yo creo que no era solo para los discípulos que estaban allí, porque ellos nos representaban a nosotros. Hoy todos nosotros estamos llamados también a manifestar esa unidad. No podemos estar ahora preguntándonos cuál es la nueva teología que salió, qué es lo nuevo, y qué esto y qué aquello, buscando videos por aquí, por allá. Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra iglesia y que está dividiendo nuestra iglesia. Muchos saltando con una verdad, otros dicen que no es esa, otros dicen otra cosa, y entonces de alguna manera nos separan, nos dividen. Y hay un famoso, bueno, no sé si es tan famoso porque yo lo conozco, quizás algunos de ustedes lo conocen también, uno que era pastor, que ahora está haciendo videos en las redes sociales y tiene muchos seguidores, y ahora la gente no sabe en qué creer, a quién seguir y qué hacer. Y eso es lo que Satanás está por hacer con la iglesia, porque es como dice la sierva de Dios: Satanás nunca había estado tan resuelto en crear división en la iglesia como ahora.
Y entonces, ¿por dónde va a entrar? Con las doctrinas, con los escritos de la sierva de Dios. Algunos creen, otros no creen. Otros dicen que la verdad presente es solo Apocalipsis. Y hay muchas ideas. Estamos divididos. Y de esa manera no vamos a poder completar la misión que Dios nos ha encomendado. Elena de White dice también: el mundo está contra nosotros. ¿Cómo está el mundo? Contra nosotros. Y también las iglesias populares, las leyes del país pronto estarán también en contra de nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es cuando, es ahora. ¿Puedo repetirles la cita? Por si no captaron bien. El mundo está como en contra de nosotros. Las iglesias populares también están en nuestra contra. Pronto las leyes del país también estarán en contra de nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora. Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo, para que las demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora y se debe proclamar, porque estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio. ¿Lo sabían eso ustedes? Este es el tiempo de nosotros proclamar el mensaje de misericordia. No es tiempo de estar descubriendo nuevas verdades, nuevas doctrinas, ni nuevas teologías, ni tampoco de diferenciar entre quién tiene la verdad o no, o quién dice o no. Este es el tiempo de nosotros predicar el mensaje de gracia y de misericordia de Dios. Hay un mundo perdido esperando que nosotros vayamos a decirle que hay un Cristo que vive. Y nosotros perdiendo el tiempo viendo videos, leyendo cosas por ahí, en vez de nosotros salir a proclamar el mensaje. Este es el tiempo de predicar el mensaje de misericordia. Porque estamos tratando con hombres y mujeres que están encaminados hacia ¿qué cosa? Hacia el juicio. ¿Quieren ustedes que sus prójimos se salven o se pierdan? Ahora, ¿qué están haciendo para que se salven? ¿Crees que con mantenernos discutiendo temas vamos a salvar al mundo? ¿O es tiempo de nosotros salir? ¿Cuál es la gran comisión que nos dejó Jesús? No, Él dijo: por tanto, reunaos en la iglesia y descubran temas, escriban libros y digan qué cosa va a pasar. Estén atentos a las señales de Donald Trump. ¿A eso fue que Jesús nos mandó? Pero eso es lo que está haciendo la iglesia. Porque yo veo más en los grupos de iglesia gente mandando cosas que Donald Trump dice, que el presidente de Rusia dice, que el otro dice, que el otro escribe, más que la proclamación del evangelio. Incluso ahora tenemos más medios para predicar el mensaje, y lo que menos hacemos es eso, porque nuestros estados de WhatsApp, en nuestras historias de Facebook, de Instagram, en vez de predicar el mensaje, la gente lo que está publicando otras cosas. Y entonces, ¿qué está pasando con esos hombres y mujeres que están encaminados al juicio, que están viendo lo que publicamos? ¿Están siendo predicados, encaminados a la misericordia y la gracia de Dios? ¿O nosotros le estamos enseñando otras cosas? ¿O estamos más enfocados en enseñar cómo vivimos, qué hacemos, o en predicar el mensaje? Jesús dijo: por tanto, y hacer ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué más? Se le olvidó el texto ahora. Bautizándolos, enseñándoles a que guarden. Y por si acaso tienen miedo, hay una promesa al final del texto: yo estoy todos los días hasta el fin del año. Aunque a veces utilizamos eso en otro contexto, pero está en el contexto de la predicación del evangelio.
Por si en algún momento dudamos o tenemos miedo de salir, Jesús prometió que estaría con nosotros. Amén. Es decir, que usted no va solo. Vaya en el nombre de Jesús, predique. Y a veces nos desanimamos porque no tenemos resultados inmediatos. Porque algunos queremos ser el apóstol Pedro, que predica un mensaje y se bautizan miles. Pero no estamos trabajando por resultados, estamos trabajando porque así Dios nos lo ha encomendado. Los resultados y los frutos dependen del Espíritu Santo. Solamente a nosotros nos toca ir. ¿Qué le toca a usted? Ir. Y el Espíritu Santo entonces se encarga del resto. Cuán cuidadosos, dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, debemos ser en toda palabra y acto para seguir de cerca el dechado, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres ¿a quién? A Cristo. ¿Sabían que hay muchas personas que no llegan a la iglesia por eso? Por la conducta de nosotros. Y de ahí es que viene el tema de la unidad en el cumplimiento de la misión. Si no estamos unidos, si no andamos juntos, pensando igual, caminando igual, con el mismo enfoque, la gente no va a venir. Porque si en el mundo están divididos, entonces van a entrar a la iglesia para seguir también en lo mismo. Porque la gente lo que está buscando armonía, paz, porque en el mundo no encuentran paz. Entonces nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestras palabras deben ser un ejemplo que pueda conducir a la gente a Cristo. Con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad, a fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Les cuento, recientemente estuve participando en un programa de evangelismo. Tomé mis vacaciones y aproveché para hacer evangelismo. Y yo salía con un joven que tiene, no se me ofenda a nadie, que tiene inclinaciones hacia los reformados, de esos que cenan antes de las 7, de esos que entienden que todo tiene que ser así por la línea, que de hecho en un momento yo iba a subir, iban a empezar a predicar, y él me dice: póngase en la fila para que suba a la plataforma. Y yo le dije: no, yo prefiero quedarme abajo, ustedes suben y luego yo subo. Y me dice: no, la iglesia adventista siempre ha sido así, que todos deben subir a la plataforma, de esos que son así muy rectos. Bueno, subí con él. El tema es que él es uno de los ancianos de la iglesia y me tocó salir con él a dar un estudio bíblico. Y en eso surgieron algunas preguntas por parte de la persona que estaba recibiendo el estudio. Y este muchacho comenzó a hablar cosas que cuando yo pensé en esta cita, yo dije: no me parece. Dice: con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad, a fin de que los demás, contemplando su belleza y su sencillez, sean inducidos ¿a qué cosa? A recibirla. En vez de contestar la pregunta que le hacía, él lo que comenzaba a decirle a la gente: no, porque para poder ser un buen cristiano hay que dejar de comer esto, lo otro, hay que estudiar la profecía. Y yo abrí los ojos, yo no le dije nada. Y cuando salimos, y le digo: mira, pues si es así, que tú tratas de conquistar a alguien para Cristo, pues no va a ser posible. Porque tú lo que le estás presentando el evangelio pesado, no con esa belleza y esa sencillez que debe ser para inducir a la gente a recibirla. Yo creo que son cosas que podemos ir aprendiendo en el camino, ¿sí o no? Todo eso es bueno. Ojalá pudiéramos todos bajar esa barriga, el pastor y yo que estamos medio panzú, ¿verdad? Que podamos comer saludable como la iglesia lo predica y todo eso.
menciono eso, recuerdo una vez que colporté en Mao, igual yo salí con un joven y cada vez que nosotros llegábamos a un lugar, porque como a él le gustaba mucho la profecía, todo lo de él era, ustedes ven todas las señales y las cosas que están surgiendo, que Estados Unidos se va a unir al papado y que esto, que en 1978 no sé qué, que se firmó, que Pío VI hizo esto, que se prohibió la Biblia. Yo le decía, hermano, no es tiempo de eso. Háblele a la gente de Cristo. Preséntele el Evangelio con una belleza y una sencillez que ellos tengan el deseo de aceptarlo, el Evangelio. Pero no de infundirle temor a la gente y de comenzar con esos temas pesados y que la gente termine más confundida que como estaba. ¿Pasa eso o no pasa entre nosotros? Eso pasa. Cuando el pastor me dijo, hable claro. Y qué mal que me tocó de primero, porque yo no vi cómo lo hicieron los demás y le hablamos. A ustedes sí le podemos hablar como es, ¿verdad? Pero a los demás hay que hablarle con sencillez. Y la cita sigue diciendo, si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. ¿Qué cosa seremos? De hecho, ni tendremos que hablar y la gente va a venir a Cristo. ¿Usted se puede imaginar eso? Que llegue ese momento donde se pueda reflejar el amor de Cristo en nosotros y que la gente quiera venir a la iglesia por eso. Y la cita termina diciendo, epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. Noten que podemos llegar a ser una Biblia para la gente. Dice que podemos ser epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergando ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice? Desunión, discordia y qué más, y disensión. No es tiempo de eso. Y hacer eso es darle lugar al diablo en nuestra vida y en nuestras iglesias. La unidad, en la unidad iniciamos diciendo, ¿está qué cosa? La fuerza. En la unión está la fuerza. Pero en la desunión hay qué cosa? Hay debilidad. Es tiempo de que la iglesia se una. Es tiempo de que la iglesia para predicar el mensaje del Evangelio. Si queremos cumplir la misión, si queremos cumplir con el mandato de Jesús, es tiempo de nosotros estar unidos. No es tiempo de darle cabida al diablo, causando desunión, discordia ni disensión entre nosotros. Dejemos todo eso a un lado. Unámonos para arrebatarle las almas al enemigo. El diablo no quiere que nadie se salve, ni usted ni los que están fuera. Por eso que causa división para crear amargura entre nosotros, que nos vayamos y que no traigamos a otros. Pero el que Jesús vino a la tierra y en Juan 4:34, después de haber provocado ese deseo en la mujer samaritana de aceptarlo como su Salvador, cuando los discípulos llegaron, que habían ido a comprar comida, dice el relato, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese debe ser nuestro deseo. Ese fue el deseo de Jesús. Y todos los seguidores de Cristo, todos los que se hacen llamar discípulos de Cristo, deben también procurar hacer la voluntad de Dios y procurar acabar su obra. Que el Señor nos bendiga. Y que a partir de hoy pueda nacer en nosotros ese espíritu, ese deseo de salir a predicar el mensaje. Yo quiero que terminemos cantando un himno en el cual quisiera que todos reflexionen. El himno es la parte final de esta presentación. Yeah.
Señor, contigo voy. Yo quiero serte fiel. Oh Señor, escucha tu labor. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha tu labor. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Oigan, ya hay lugar si quieres trabajar. Si quieres trabajar por Cristo en su labor, puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha tu labor. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Ven ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, escucha tu labor. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor está buscando el mensaje. Y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podemos convertirnos en un obrero fiel del Señor. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Habla pues y anuncia que en la luz de Cristo vives. ¿Será que conoces a alguien que necesita el mensaje? Pues es tiempo de nosotros salir a hablar. Y como iglesia necesitamos cumplir con la misión. Y es tiempo de nosotros hacer ese trabajo, esa labor especial, porque nuestro galardón será grande en el reino de los cielos. El Señor nos va a pagar por haber sido obreros fieles. ¿Podemos orar? Querido Dios, te damos gracias porque es un privilegio para nosotros poder ser colaboradores con Cristo en la predicación del Evangelio. Los ángeles quisieran hacer el trabajo, pero nos has dado este privilegio que a veces nuestra mente finita no lo puede comprender, pero necesitamos, oh Dios, ese fervor, que la iglesia pueda, oh Dios, sentir ese deseo, esa iniciativa de salir, pero que sea el Espíritu de Dios que ponga eso en cada corazón. Que podamos estar tan unidos, que la gente de la ciudad pueda ver ese reflejo de unidad en nuestras vidas y puedan tener el deseo también de pertenecer a este pueblo de Dios. Bendice este distrito,
que cada una de las iglesias representadas aquí pueda, Señor, avanzar y en su comunidad pueda hacer crecer la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bendice al pastor y su familia, que puedan, oh Dios, tener grandes resultados, y con esta iniciativa de instruir a los líderes con lo que respecta a la misión, que al finalizar este proyecto que puedan tener grandes resultados. Amén. Así como la iglesia crecía y se añadían cada día los que habían de ser salvos, que también eso sea una realidad en este lugar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.